Este es un espacio sin vergüenza, libre de juicios, de culpas y con mucho amor de género. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Pau y esto es Nos pasa a todos. Todos hemos experimentado esa horrible sensación de angustia en la que el corazón nos empieza a latir a 1000 por hora, las palmas de las manos nos sudan, respiramos más rápido de lo normal y el cuerpo y la mente se invade de un miedo inexplicable ante X o Y situación o evento. Pues bueno, eso es ansiedad, la respuesta física y natural de nuestro cuerpo que se llama científicamente reacción de huida-ataque, y que se desencadena cuando nuestro cerebro recibe una señal de peligro o estrés. Esta ansiedad es una capacidad adaptativa innata de los seres humanos que aunque no lo creamos es buena, pues prepara a nuestro organismo a hacer frente a una situación de peligro real y nos hace que podamos huir de ese peligro, entre comillas, de forma más eficiente, como que nos da la capacidad de adaptarnos más rápido a esa situación y reaccionar. Según estudios hechos en 2020, y ojo que estoy hablando de cifras prepandémicas, que obviamente ahorita pues por ahí les boto más tarde otras cifras mucho más altas, pero según estudios hechos en 2020, uno de cada tres colombianos ha experimentado síntomas de ansiedad, lo que aumenta el riesgo de caer en adicciones, suicidios, ataques de pánico y por supuesto depresión. Ahora, aquí las verdaderas preguntas son, ¿hasta qué punto es normal sentir esta ansiedad? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Si tiene cura o no? Y sobre todo, ¿en qué momento se convierte en un trastorno y no en el simple hecho de sentir una ansiedad momentánea? Para esto tenemos hoy a nuestra invitada. Ella es Ney Caviedes, bogotana de 33 años, que ahora mismo vive en Ibagué con sus dos perritos, su gato y su novio. Ney es diseñadora de interiores y decoradora. Trabaja ahora mismo en marketing digital y en social media. Y hoy nos contará su historia. Ney, bienvenidísima a Nos pasa a todas. Hola María Paula, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por tenerme acá para contar mi experiencia con el tema de la ansiedad y los ataques de pánico. Bienvenida. Listo, empecemos. Ney, la mayoría de los casos de ansiedad, depresión o ataques de pánico se inician en la infancia o en la adolescencia y cuando se decide o se puede hacer algo al respecto, pues ya han pasado años sin haber recibido ningún tipo de ayuda médica. Cuéntanos cómo fue el inicio de tu historia, tus primeros síntomas y si tu caso fue similar a lo que te estoy diciendo o no. Pues mira, María Paula, cuando a mí me detectaron ansiedad, yo no entendía nada del término, no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y después de muchos años de terapia, empezamos a revisar con la psicóloga desde dónde había nacido la ansiedad, si era una cosa de momento o había venido de atrás. Hace, no sé, yo tenía tal vez 7 años, 10 años, yo estaba en el colegio y un niño me empujó, cuando me empujó me hizo perder la respiración. Desde ese día hasta un mes después, yo no podía dormir en las noches, no comía y era muy chiquita y adicional, mis papás tampoco era que supieran mucho del tema para poder entender qué era lo que me estaba pasando. Entonces ellos decían, no, es que la niña está caprichosa. En realidad estaba pasando por un ataque de ansiedad muy prolongado en una familia que no tenía mucho conocimiento del tema, tampoco como que vamos a llevar a la niña al psicólogo, y sufrí por un mes completo y esto para mí había sido normal y yo seguí mi vida después como si nada hubiera pasado, pero cuando empezó ya, digamos que los efectos más graves, que fue hace 6 años, nos dimos cuenta con la psicóloga que esto venía de atrás, mucho tiempo atrás, y pues no le habíamos parado bolas ni le habíamos puesto atención, digamos que como se debía. Uno cree que esos eventos de niño como que se quedan ahí y ya, y no pasó nada, ya lo superé, y realmente no, porque justo son esos los eventos que más nos marcan la vida de adolescentes, de adultos, perdón, bueno, de adolescentes y de adultos, y ahí es cuando uno, pues cuando uno echa atrás y cuando uno tiene la oportunidad también de tener esas terapias o de pedir ayuda, tanto psicológica como ayuda médica, pues se da cuenta que no es algo que viene ahorita, sino que son cosas que uno viene arrastrando un montón de años y que simplemente no se le dio la atención que era. Exacto, y sabes que algo súper clave en esto es que las personas siempre asumen que cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra es porque tuvo un evento catastrófico en su vida y Sí. desde ahí empezó su depresión. No,
Yo no tuve ningún evento catastrófico, yo no viví una situación postraumática, no, simplemente un día un niño me empujó, me sacó el aire y yo desde ahí empecé a vivir una ansiedad que hasta ahora la entiendo, pero en ese momento para mí era como me voy a morir. Yo sentía todos los días que me iba a morir. Entonces yo no quería dormir sola, yo lloraba, no quería ir al colegio y fue una cosa súper chiquita, una bobada, pero que marcó la diferencia en mi vida entre un antes y un después. Claro, y ahí entra uno entonces a decir qué es una bobada y qué no, porque pues ya no es Ujú. una bobada. Exacto. Yo hice la tarea, los tipos de trastornos de ansiedad más comunes son el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, que es el que hablas un poco ahorita, del que se genera después de una situación muy traumática. Están también las fobias, el trastorno general de ansiedad y el trastorno social de ansiedad. ¿Podrías contarnos cuál fue tu diagnóstico y cuándo fue? Claro, mi diagnóstico fue TAC, trastorno de ansiedad generalizada. Es un tipo de trastorno que básicamente lo que hace el cuerpo es estar nervioso todo el tiempo, a toda hora. La mente te está mandando mensajes de peligro inminente, pero tú no sabes cuál es el peligro, no sabes si es el peligro es que te vas a morir o el peligro es que te vas a caer o que no sabes cuál es el peligro, simplemente estás nervioso constantemente. La ansiedad es como cíclica, ¿sabes? Como que siempre en la cabeza estás pensando, no me quiero sentir ansiosa, no quiero que me dé un ataque de ansiedad y empieza como un ciclo, un círculo vicioso, porque empiezas a pensar, no quiero que me dé ansiedad, no quiero sentirme así y Entre entonces, más lo piensas, más te da. exacto, y eso desata en un ataque de pánico. Y entonces terminas el ataque de pánico y dices, pucha, no me quiero volver a sentir así, no quiero que me vuelva a dar ansiedad y vuelvo otra vez a comenzar. Entonces, realmente fue muy duro, digamos que adelantándome un poco a todo lo que me pasó después de esa experiencia cuando era muy chiquita. Después del tiempo simplemente pasó, yo seguí con mi vida y en el 2016 yo tenía una jefe tremendamente difícil, era muy difícil y yo empecé a sufrir un estrés diferente. Entonces yo decía, no, yo no puedo llorar delante de mi jefe porque terrible, ¿qué va a pensar de mí? Yo no me puedo ver débil. Entonces cada vez que yo entraba a un comité me empezaba a palpitar como el corazón a mil, me sudaban las manos. Finalmente ese trabajo se terminó, la empresa quebró y nos sacaron a todos y yo tuve paz por una semana, pero después vinieron los otros pensamientos. Ahora, ¿dónde voy a conseguir trabajo? Ahora, ¿dónde me van a contratar por el mismo sueldo? Ahora, ¿qué tal me quedé sin trabajo varios meses? ¿Qué voy a hacer? Todas esas preocupaciones tan horribles. Y un día estaba yo montando bici, la bici estática, y empecé a sentir como si me fuera a desmayar, como que me hacía falta el aire. Y me empezó a doler el brazo izquierdo tremendamente. Y yo dije, no, me voy a morir, me está dando un paro cardíaco. O sea, me está dando un paro cardíaco en este preciso momento. Como no podía respirar bien, como estaba hiperventilada, pues tenía mareo, porque eso es lo que pasa cuando no puedes respirar. Entonces yo dije, no, tengo que ir sí o sí, tengo que ir sí o sí al médico porque me estoy muriendo. Entonces me llevaron a la Reina Sofía. Eso fue antes de pandemia. Me llevaron a la Reina Sofía y cuando yo iba entrando a la clínica, la recepcionista me vio mal. Yo le dije, me estoy desmayando, me está doliendo el brazo izquierdo, yo creo que tengo un paro cardíaco y me hizo entrar al triage de enseguida. Entonces, bueno, la doctora me tomó todos los exámenes y me dijo, tú estás perfecta, tú no tienes nada, pero pues bueno, vamos a evaluarlo con un médico. Entonces, bueno, me pasaron a donde un médico, me hicieron una cantidad de exámenes para al final decirme, no, estás súper bien de todo, pero te vamos a mandar unos exámenes, digamos que más especializados. En ese momento me dieron un tranquilizante, entonces claro, yo salí de ahí normal, llegué a la casa normal, sin ningún, digamos que síntoma que me llamara la atención, pero sí en mi cabeza seguía como, ojalá mañana no me vaya a pasar lo mismo, porque si me pasa lo mismo, ¿qué hago? Así duré una semana mientras me sacaban todos los exámenes, exámenes de tiroides, María Paula, me hicieron exámenes del corazón, de sangre, de orina, me hicieron el examen ese del corazón que es como 24 horas y nada, todo salía perfecto, todo, los exámenes de sangre, de azúcar, todo perfecto, pero esa semana mientras salían los exámenes yo estaba sufriendo mucho porque estaba con mi cabeza a mil diciéndome, te vas a morir, algo no está bien en tu Claro. cuerpo. Yo no pensaba en que tuviera una enfermedad emocional. Yo no pienso que la ansiedad y los ataques de pánico sean enfermedades mentales como tal. Yo las llamo enfermedades emocionales. Yo no sabía que tenía eso. Yo pensaba realmente que yo me estaba muriendo.
Y además que Google es el peor consejero del mundo. No Entonces yo sé, me metí a Google, yo horrible, o sea, tengo 50 diferentes tipos de cáncer, me voy a morir mañana, no. mal, yo me metí a Google como dolor en el brazo izquierdo, pecho, no puedo respirar. No, usted está sufriendo un preinfarto. Entonces yo tenía en mi cabeza segurísimo que algo me estaba pasando y un día, durante esos exámenes, ya me salió el resultado del examen de cardiología y me dirigí a donde mi cardiólogo a que me leyera el examen. Desafortunadamente para mí ese médico no estaba en Bogotá, sino que estaba en Chía. Como yo estaba viviendo tantos síntomas al mismo tiempo, sudoración de manos, se me dormían las plantas de las manos, se me dormía los brazos, o sea, tenía tantos síntomas, yo no salía sola. Y justo ese día que tenía que ir a Chía, nadie me pudo acompañar. Entonces yo dije, no, pues me voy manejando, yo puedo, nada, esto no me va a vencer. Y empecé en el camino, no me va a dar ataque de pánico y eso es lo peor, porque en el momento en el que yo le dije a mi mente, a mi cuerpo, no me va a dar un ataque de pánico, me empezó a dar un ataque de pánico. Entonces tan pronto pasé el peaje, yo empecé a ver todo a mi alrededor negro, yo dije, me voy a desmayar. Entonces, bueno, claro, obviamente parqué, vomité, me dio un ataque de pánico terrible y ahí dije, algo realmente está muy mal conmigo. Llegué a donde el médico llorando como una Magdalena terrible y el médico, pero usted, ¿qué le pasa? Yo no me siento bien, algo muy malo está pasando conmigo y entonces vinieron las preguntas. ¿Usted ha tenido una pérdida recientemente? No. ¿Usted ha terminado con su pareja? No, no he perdido ni a mi mascota, ni a mi pareja, ni a mi familia. Estoy bien en todos los ámbitos de mi vida. Sí, no tengo trabajo, pero pues no me estoy muriendo del hambre. Entiendo qué me pasa. Me dijo, porque tu corazón está perfecto. Entonces te voy a hacer una remisión para que vayas al psiquiatra. Yo creo que ahí toqué fondo. Cuando el doctor me dijo, te voy a mandar al psiquiatra porque necesitas ayuda. Y yo dije, mándeme a donde sea porque yo necesito que descubran qué tengo y que me den algo para mejorar estos síntomas. Claro. Entonces fue terrible, digamos que todos esos síntomas físicos, los síntomas físicos son lo confunden a uno mucho, ¿sabes? Porque uno no sabe que la ansiedad puede provocar todas esas señales de alarma tan horribles en el cuerpo y uno piensa, no, pero tan raro, la ansiedad simplemente es algo que tú estás ahí pensando como en el futuro, ¿qué va a pasar? No, la ansiedad te puede dañar el estómago, la ansiedad te puede acabar. Yo me adelgacé un montón porque yo estaba en función de entender qué era lo que estaba sucediendo. Y es justo la siguiente pregunta que te iba a hacer, que pues hay diferentes aspectos de la vida, pues, que afecta la ansiedad, no solamente lo que tú dices como, ay, estoy pensando en el futuro. No, está claro que una ansiedad, pues un trastorno de ansiedad te afecta el cuerpo, te afecta la cabeza, pues la mente, los pensamientos y te afecta la conducta. Entonces, Ujú. en tu caso, ¿cómo podrías decir que pues cada uno de estos, tanto cuerpo como mente y como conducta, fueron afectados o son afectados por ese trastorno? A nivel físico, yo sentía mi corazón todo el tiempo. Es súper raro decirlo, pero yo sentía cuando mi corazón estaba a mil. Va a sonar muy raro lo que te voy a contar, pero yo sentía cuando el corazón se detenía, o yo asumía que se detenía, entonces yo decía, no, se detuvo, sentí como una descarga eléctrica, entonces las palpitaciones fueron lo que más temor me dieron durante toda la experiencia. Muchos mareos, tipo como cuando me levantaba de la silla muy rápido me daba mareo, todo el tiempo sentía eso. Digamos que algo que me dio la ansiedad, yo siempre he sido muy dormilona toda mi vida. Y cuando a mí me empezó la ansiedad, la psiquiatra me preguntaba, ¿sufres de insomnio? Yo nunca sufrí de insomnio, ¿sabes? Al contrario, como yo luchaba todo el día con mis pensamientos, con mi cuerpo, con mis síntomas, yo permanecía cansada todo el tiempo, yo dormía mucho. Sí andaba muy irritada, pues claro, imagínate uno todo el tiempo pensando, me voy a morir, y que una persona esté al lado como ven, hay que seguir la vida, pues obviamente yo andaba, digamos que con esas sensaciones físicas horribles, temblores, dolor estomacal, mi estómago sufrió mucho con la ansiedad, las manos se me dormían mucho. De hecho, en este momento, cuando yo siento que se me duermen las manos y se me tapan los oídos, yo ya sé que estoy teniendo un episodio de ansiedad. Yo ya conozco mi cuerpo, ya sé cuáles son esos síntomas, pero antes no. A nivel de pensamiento y de estructura como persona, durante la ansiedad, durante esa crisis, porque es que
digamos que mi trastorno se divide entre cuando estaba la crisis y me medicaron y después de la crisis, que es actualmente lo que vivo. Durante la crisis yo no pensaba más sino en tratar de mejorarme y en que mis papás no se dieran tan duro porque esta es una enfermedad que no se puede ver. No es como cuando tú te golpeas y te sale un morado o un chichón o te partes un hueso. Como que tú dices, ahí está, yo veo que se está sanando. La ansiedad es algo que tú no ves, no puedes decirle a los demás ni escribirle qué sientes. Entonces yo me acuerdo que yo me encerraba en el baño a llorar y salía como si nada hubiera pasado. Mi mamá, ¿cómo te sientes? Y yo, bien, bien, ya estoy mejorando, pero en el fondo sentía que estaba en lo más profundo de la ansiedad. Lo que te digo, no tuve problemas para concentrarme, pero desarrollé algo que se llama agorafobia. Yo le tenía pánico a salir a la calle, porque tenía pánico de que me diera un ataque de ansiedad en la calle y que nadie me pudiera auxiliar. Y eso fue una consecuencia de la ansiedad tan tremenda que yo viví en ese momento. Y la agorafobia fue algo que me costó superar casi 8 meses. Yo duré 8 meses encerrada en mi casa porque yo no podía salir a cine, no podía salir a conciertos, prohibido estar en centros comerciales donde hubiese mucha gente. Yo ya estaba en otro estado completamente diferente. Y a nivel de conductas, lo que te digo, los lugares, las experiencias de vida, digamos que ya no podía ir a los bares, no podía tomar alcohol, todo eso cambió para mí. Adicional, cuando yo llegué a donde la psiquiatra, yo llegué llorando donde la psiquiatra, yo llegué en un mar de lágrimas. Y la doctora Rosana, que no es una cuña de ella, pero pues realmente es que ella fue la salvación mía, me dijo, tienes trastorno de ansiedad generalizado y tienes que dejar de comer carne roja porque la carne roja hace un proceso muy lento en el cuerpo y ese proceso hace que tu sistema nervioso central se vuelva lento. Entonces, evita comer carne roja, evita el alcohol, porque el alcohol, cuando tú estás en procesos de ansiedad y de depresión, el alcohol cuando tú lo consumes, pues te pone en un estado eliminando toda esa energía, toda esa adrenalina, toda esa serotonina. ¿Y qué pasa después de eso? El Estás bajonazo. escasa, exacto, estás escasa de esos químicos y empiezas un proceso de ansiedad y de depresión terrible. Por eso, ¿qué pasa cuando las personas toman y son sanas mentalmente y al otro día están, no quiero nada, El me guayabo arrepiento de moral, haber como salido? dije. El guayabo moral. Para una persona con ansiedad eso es el triple. Entonces, vieja, no puedes tomar, no puedes consumir carne roja, tienes que hacer ejercicio. Yo en ese momento era súper sedentaria. De ahí para atrás mi vida era sedentarismo 100%. Tienes que hacer ejercicio y algo que me pidió fue vete a vivir fuera de la ciudad. Necesitas, como yo tenía agorafobia en ese momento, necesitas estar en espacio verde. Entonces yo me fui de la ciudad, me fui a vivir a Sopó, toda mi vida cambió, empecé a hacer yoga, empecé a hacer ejercicios que no fueran de impacto porque el impacto me generaba ganas de vomitar, entonces me daba ansiedad. Entonces a nivel de conductas cambió mucho mi vida, porque yo no quería estar cerca de personas que me hablaran de ansiedad, no quería estar cerca de personas que fuera, de muchas personas en un centro comercial, no quería ir a cine, no quería estar en lugares cerrados. Entonces fue bastante duro, porque imagínate, entonces el cuerpo luchando, mi cabeza luchando y además mis conductas, mis hábitos de vida cambiando completamente del cielo a la tierra. No, tenaz de lo que dices y además que, pues, todo esto que mencionas y aún no te he preguntado cuál ha sido para ti la situación, digamos, que ha sido el mayor detonante de tu ansiedad o una situación en la que hayas tocado a fondo y cómo pudiste salir de ahí o si ya es una de las que nos mencionaste. Yo tengo varios recuerdos de la ansiedad muy marcados, digamos que experiencias. Una de esas fue mientras me estaban tratando de dar el diagnóstico. Claramente todo tuvo que ser muchas consultas de médicos y bueno, lo que te conté anteriormente. Mi papá estaba cumpliendo años y una de las actividades favoritas de nuestro núcleo familiar es ir a cine. Y mi papá, no, yo quiero ir a cine. Y yo, listo, de él. O sea, de él, toda la vida lo hemos disfrutado. Llegamos a cine y yo desde que me bajé en el parqueadero, fuimos al centro comercial Cedrito, desde que me bajé en el parqueadero empecé a sentir como esa suspiradera, como que yo quería respirar hondo, pero no me llegaba al aire. Empecé a pensar, Dios mío, por favor, déjame vivir este momento con él, no me hagas dañarle el momento. Llegué a la sala de cine, entramos, y pues imagínate, uno en cine, uno a qué va a cine,
a comer palomitas de maíz, a comer Claro. bueno, la gaseosa, a tragar. Y yo no quería comer nada, yo solo estaba concentrada en que no se me fuera a dar un ataque de pánico. Entramos a la sala de cine y uno de mis síntomas más marcados durante toda la ansiedad fue que uno, se me tapaban los oídos y dos, empezaba a ver en perspectiva mi visión. O sea, digamos que como cuando tú dices estoy viendo de reojo, ese reojo yo lo veía oscuro. Entonces eso me generaba mucha ansiedad. Entramos a la sala de cine y nos hicimos muy alejados, como Ney en la mitad y el resto del grupo a los lados, como para que no esté con otras personas. Y empezó la película y yo empecé a hiperventilarme terrible y en ese momento entré como en un estado súper duro porque duré toda la película, hora y media, luchando con mis sentimientos para no tirarme el momento. Cuando salí de ahí, me fui, mi mamá al otro día me escribió como, nena, te noté muy callada, ¿cómo sigues? Yo hablo hasta por los codos, yo hablo todo el tiempo y que yo esté callada es un tema, pues, ¿qué le pasa a esta vieja? Pero yo me acuerdo que cuando salí de allá y me fui para mi casa, lloré toda la noche porque yo decía, no puedo creer que esto me esté pasando a mí. ¿Por qué esto me está sucediendo a mí si yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, soy trabajadora? No entiendo, o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? Se me acabó la vida. Yo en ese momento vivía en un 10.º piso y yo me acuerdo que llegué al apartamento, todavía no me habían recetado medicamento y yo le decía a mi actual pareja de ese momento, cierra el balcón de nuestro apartamento porque yo no sé en qué momento yo esté tan ansiosa que me quiera tirar del balcón. O sea, imagínate uno llegar a ese momento, No, qué por susto, eso, no, qué susto. claro, por eso cuando las personas dicen, ay, es que esa persona se suicidó porque es muy débil, pues ustedes no tienen ni idea O de es un lo fuerte. egoísta. Ese comentario lo escucho mucho. Qué egoísta, ¿cómo le hace eso a su familia? Para que una persona llegue a ese punto es porque está, o sea, imagínate el desespero. Desesperado, desesperado, o sea, una cosa loca. Gracias a Dios después de eso que fue, yo creo que lo que te digo, yo tuve varios momentos, pero ese es el que siempre recuerdo cuando hablo de ansiedad. Después de eso tuve pues mi segunda cita con la psiquiatra y me dijo, bueno, ya sabemos qué tienes y qué quieres, irte por el método tradicional o el método químico. Y yo, ¿qué es más rápido? No, pues el método químico. El método tradicional, ¿qué es? Haz yoga, lee libros, trata de manejar la ansiedad, digamos que desde tu interior. Yo no me sentía capaz, yo no me sentía capaz de hacer esa transformación interior yo misma. Entonces ella me medicó y me dijo, mira, lo que va a pasar, lo siguiente que va a suceder es que los primeros 2 meses, mientras hace efecto el medicamento, imagínate 2 meses todos los días sintiendo lo mismo y no poderme tomar un Dolex para decirme, quiero que me pase el dolor. No, suerte, te toca vivir con esos síntomas hasta que el medicamento haga efecto. Si el medicamento no funciona, toca cambiarte a otro medicamento. Entonces me dieron 2 medicamentos, empecé con ellos, dormía el doble, entonces gracias a Dios encontré un trabajo en ese momento que me permitió trabajar desde casa. Entonces yo trabajaba en la mañana y en la tarde dormía toda la tarde, dormía toda la noche y me levantaba cansada. Y yo creo que así fueron unos 3 meses, que igual tampoco salía de la casa y ya después empecé a sentir los efectos de los hábitos. Entonces, ¿qué es el hábito? Como yo empecé desde el día uno a hacer ejercicio, empecé a hacer yoga, empecé con la meditación, seguido a eso con el medicamento, comer más natural, empecé a ser vegetariana. Todos esos hábitos y esas cosas que yo empecé a hacer desde ese principio ayudaron que a los 2 meses yo ya dijera, uy, bueno, ya estoy viendo la luz, ya algo bueno está pasando dentro de todo esto y ya empezó la motivación, que era lo que yo había perdido cuando empezó esos síntomas tan horribles y durante, digamos, que el medicamento hiciera efecto. Yo perdí la motivación de todo, no de la vida, porque yo jamás he sufrido de depresión, pero sí la motivación de, pucha, o sea, ¿para qué me arreglo? Si es que estoy cansada, estoy destruida, me bajé como 5 kilos y mis amigas me decían, Ney, estás muy flaca. Y yo no sentía que estuviera flaca porque yo no comía. O sea, yo no comía, yo era un ente. Fue muy duro, muy duro. Yo creo que ese fue la tocada de fondo. Ese fue el momento en que yo dije, duro, duro. Y el momento en el que yo vi la luz fue cuando yo ya empecé a sentir como que más ánimo, como que me levantaba y decía, uy, qué riquito, el solecito, y empecé a darle valor a las cosas pequeñas, que digamos que para el resto del mundo puede ser como, ay, eso es el diario vivir.
Para mí no. Para mí levantarme y poder sentir el solecito, que el sol es el mejor antidepresivo del mundo, María Paula. El mejor. Yo lo amo, lo sé. O sea, tú dices, me voy para la playa y ya inmediatamente estás feliz. El sol es una cosa impresionante. Entonces, que el sol me tocara la piel, que el viento, que el tecito, bueno, hay otra cosa y es que durante ese proceso, que esto es importante mencionarlo, me prohibieron las bebidas acelerantes, creo que se llaman, las bebidas como el Energizantes. café, el Red Bull, Sí, las nada, energizantes. los energizantes. Me dijeron, no lo puedes consumir y, o sea, es un hecho que no lo puedes consumir porque la cafeína te pone a mil. Por eso es que dicen que la cafeína es como el medicamento para antes de hacer ejercicio o después del almuerzo que quedas como dormido, tómate un cafecito. Nada, no puedes tomar eso, ni mejor dicho, ni te atrevas, porque eso me activaba el sistema nervioso central y cuando me activaba yo empezaba a sentir mi corazón, la taquicardia y ya de ahí para adelante pues era el mismo cuento que te estoy contando. Claro. Entonces, esa fue mi tocada de fondo. Ahí fue donde yo dije, fue pucha, esto, Dios mío, ¿por qué me pasó a mí? Pero le puede pasar a cualquiera, o sea, te Claro, digo, y le pasa a un montón de gente, incluso aquí, yéndonos un poquito más a la situación que estamos, digamos que superando, que es el tema del COVID. En el primer año de la pandemia, a nivel mundial, la ansiedad y la depresión aumentó en un 25% según la OMS, y específicamente en Colombia, entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de junio del 2021, o sea, el primer año de pandemia, al menos 3.672 personas en Colombia, en nuestro país, se suicidaron. Entonces, ahora te pregunto, ya me has contado, digamos que situaciones súper fuertes que has vivido durante los años digamos que todo este proceso y descubrimiento de tu diagnóstico y demás. ¿Cómo fue para ti vivir la pandemia? No sé si los 8 meses que me dijiste que estuviste encerrada fueron dentro de la pandemia, pero ¿cómo hiciste aquí para mantenerte sana mental y físicamente? ¿Ya estabas ahí medicada o cómo era la cosa? realmente esos 8 meses donde estuve encerrada fue 2 años antes de la pandemia, o sea, encerrada porque me tocaba por la enfermedad. Después de eso, duré casi un año y medio medicada y con los mismos hábitos que te venía contando, el yoga, el ejercicio, la meditación. Y llegó la pandemia y yo dije, fue madre, esto me va a pegar duro, porque todo el tema de la pandemia es un tema de salud física, como, oiga, cuidado, no vaya a tocar porque si le da COVID se muere, o sea, fue súper extremo. Entonces yo dije, no, esto puede ser bien grave para mí. Yo tenía mis citas regulares con la psiquiatra por Zoom durante la pandemia, pero realmente, siendo honesta contigo, lo que a mí me mantuvo viva, porque a mí no me dio, digamos que la pandemia para mí fue muy diferente respecto a lo que fue para otras personas. Yo siempre dije, fue madre, en la pandemia llevamos cuidando la salud física un montón de tiempo, pero no estamos cuidando la salud mental. Y esas cifras que tú estás contando ahorita, o sea, te creo absolutamente todo lo que dices, porque mi familia, mi mamá y mi hermana se enfermaron durante la pandemia de ansiedad. Entonces, vivir en un apartamento pequeño, no poder salir, no poder recibir el sol, todo ese estrés, esas informaciones, esas noticias que uno veía todo el tiempo, toda nuestra vida giró alrededor de lo que estaba sucediendo. Pero yo en ese momento estaba viviendo en Tenjo, yo vivía en una casa campestre. Entonces, a mí no me pegó tan duro la pandemia porque yo podía salir de mi casa, paseaba con los perros, hicimos la huerta orgánica, hicimos una cantidad de cosas que realmente no se salieron de mi rutina porque yo seguía manteniendo esa rutina antes de pandemia. Yo trabajaba desde casa. Entonces yo me levantaba, hacía ejercicio. Básicamente lo que yo hice para mantenerme, para sobrevivir la pandemia fue comer bien, meditar, hacer yoga y hacer ejercicio. Fue lo que me mantuvo con el ánimo arriba y claro, obviamente tuve momentos, tuve crisis, y además a través del tiempo uno se va dando cuenta que muchas cosas le generan ansiedad y no solamente lo que te decía, una situación estresante. Entonces, ver muchas noticias, yo no veo noticias, yo no veo cosas tristes porque eso me genera ansiedad. Entonces, durante la pandemia empecé a descubrir que ver noticias me generaba ansiedad. Entonces dije, no más noticias. Durar mucho tiempo en la pantalla del celular viendo TikToks e Instagram me generaba ansiedad. Entonces, venga, tenemos que limitar el acceso a la pantalla. Entonces, solo 3 horas al día o 2 horas o media hora, porque eso me generaba demasiada, no sé por qué.
No sé por qué, pero a través del tiempo como que ha sido diferente. Entonces, digamos que duré medicada todo ese tiempo, duré medicada durante la pandemia, pero durante la pandemia la psiquiatra me dijo, no, pues ya te levantamos el medicamento, yo te veo bien, y así me he mantenido hasta ahora. Hay un tema, digamos que a nivel de la ansiedad y los ataques de pánico, digamos que el ataque de pánico es la consecuencia de la ansiedad. Cuando yo empecé todo este proceso, a mí la doctora siempre me decía, y la psicóloga, tienes que tener una cajita de herramientas, como un kit de emergencia, por decirlo así. Entonces, ella me envió a mí unas gotas que son las gotas de rescate, solo las tomo en el momento en que siento que voy a tener un ataque de pánico. Pero eso tiene que ser, mejor dicho, la última opción. Antes de que eso suceda, tengo que usar de mi cajita de herramientas la meditación, de mi cajita de herramientas el yoga, de mi cajita de herramientas tengo que hacer respiración, entonces me enseñaron a respirar. Nosotros no somos conscientes de la respiración. Cada vez que yo siento que estoy en un momento de estrés y que tal vez eso se me puede desencadenar en una ansiedad, respiro en 4 tiempos y exhalo en 8 tiempos. Entonces, dentro de la cajita de herramientas tengo todas esas cosas que me hacen bien para que si me siento en peligro pueda no llegar a tomar las gotas. Ya en un caso extremo, pues tomo las gotas. Entonces, digamos que esa cajita de herramientas me sirvió para poder avanzar dentro de mi proceso y de poder superar también, estar como al tanto de todas las cosas que pasaban durante la pandemia sin sentirme tan afectada. Entonces, por eso yo te digo a ti que yo siento que la pandemia fue más que lo que le pasó al resto de la gente, que fue medio ansiedad, para mí fue como un momento en el que reencontré muchas cosas de mí misma. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer mi journaling de agradecimiento, que fue algo que aprendí por medio de las redes sociales, pero que ahora lo aplico todos los días de mi vida, una manera en la que tú sacas todas las cosas que tienes en tu interior. Uh-huh. Entonces, bueno, yo tuve el librito de agradecimiento, mi journaling, y eso me ayudó mucho. Ahora, durante la pandemia pasaron cosas y ahí es donde yo, digamos que quiero como finalizar con el tema respecto a la ansiedad. Es que yo tuve un momento muy duro que fue mi tocar fondo, pero después de eso solo pasaron cosas buenas. Entonces aprendí a entender que estar mal está bien. ¿Sabes? Como, ¿por qué si me siento mal tengo que aparentar que estoy bien? ¿Por qué? Porque no me permito llorar, porque no me permito sentir lo que estoy sintiendo, porque no me permito ser humana y ser imperfecta. Entonces, en todo este proceso y durante la pandemia que tuve tanto acompañamiento psicológico y tanto acompañamiento psiquiátrico, empecé a entender todas estas cosas y en este momento, hoy, Ney Caviedes no está medicada. Hoy Ney Caviedes está haciendo un journaling, tiene unos hábitos que los ha venido desarrollando por mucho tiempo. Y en este momento yo digo, si se me presenta una situación estresante, yo ya conozco mis síntomas, yo ya me conozco, yo ya sé qué no debo hacer, yo ya sé qué no debo consumir a nivel de noticias, a nivel de películas, yo ya conozco cuál es el proceso. Entonces hoy digo, gracias a Dios pasé por todas esas cosas difíciles porque hoy soy más consciente de que me permito sentir lo que siento, de que me permito equivocarme, de que me permito agradecer por las bobadas que agradezco, pero para mí son todo, y me permito vivir el momento. Ahora, la gente dice es que la ansiedad es estar pensando en el futuro. No necesariamente. La ansiedad son muchas otras cosas que no significan que tú solamente estés pensando, ay, ¿será que más adelante voy a tener plata? ¿Será que estoy haciendo patrimonio? No, no se trata de eso. También la ansiedad en el tiempo presente, ¿sabes? Como, hijo, pucha, tengo que hacer tal cosa, pero de pronto me está doliendo el estómago, pero de pronto, entonces todos esos pensamientos organizarlos y permitirte sentirlos sin sentirte culpable, que también me parece que es súper válido. Súper valioso lo que dices. Mira que me quedo con muchas cosas. Una de ellas, la importancia de conocerse, porque más allá de un diagnóstico que tú no dejaste que te definiera ese diagnóstico, más allá de eso, es decir, yo ya sé lo que atraviesa mi cuerpo cuando voy a entrar en crisis y sé cómo lidiar con eso, porque al final puede ser que la ansiedad nunca desaparezca de tu vida. Hay que aprender a convivir con ella, más que el hecho de voy a vivir con ella, convivir con ella, o sea, la tengo y voy a sacar de esto que me está pasando algo lindo y voy a aprender a conocerme, voy a aprender a ver el mundo de otra manera. Entonces creo que eso me parece valiosísimo. Y cuando dices que
agradeces demasiado el haber tocado a fondo. Hay una frase que me encanta que es, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Y es así, creo que ya cuando uno tiene más para dónde ir para abajo, es justo en el momento en que uno empieza a subir, porque es que ya no tienes más fondo. ¿Para dónde? Ajá. Entonces me parece súper valioso y te agradezco demasiado que nos contaras un poquito de tu historia, de tu vida, todas esas historias que seguramente nuestros oyentes se sentirán identificados con alguna de ellas. De hecho, pues como te contaba, quiero que escuchemos juntas una de las historias que nos compartieron. En este caso es el testimonio de Giselle Bueno. Ella es de República Dominicana, es diagnosticada con trastorno de pánico y de depresión y justamente es estudiante de psicología clínica, pero fue motivada por su diagnóstico a estudiar esto. Entonces, vamos a poner el audio, lo escuchamos y lo comentamos juntas. ¿Listo? Perfecto. Ok, empezando, mis síntomas eran en la noche, yo me despertaba 3, 4 de la mañana sin razón aparente. Simplemente yo me despertaba y a veces yo escuchaba como un boom, como si chocaran carros. Y cuando me despertaba realmente yo veía que no había pasado nada porque los que estaban durmiendo conmigo, mi esposo o mi hijo, seguían durmiendo normal. Entonces realmente era algo que yo escuchaba. Después empecé a tener mucha ansiedad en el día. Siempre estaba preocupada por algo. Siempre había algo de que estar pendiente, me preocupaban cosas que realmente no que no venían al caso, pero el porcentaje de que sucedieran era muy leve, pero igual yo me preocupaba. Y luego empecé a tener ataques de pánico, que para mí eran bajones de azúcar. Yo decía que eran bajones de azúcar, yo empecé a ir al cardiólogo, al endocrinólogo, o sea, yo me fui a toda la parte médica para descartar de que realmente no fuera un problema patológico y nada. El cardiólogo no encontró nada, todo bien, pero mis síntomas seguían. Entonces, ahí, cuando empecé a tener los ataques de pánico, me asustaba mucho, porque yo decía, no sé qué me está pasando, porque yo sentía que perdí el control. Y una parte del ataque de pánico es tú sentir que estás perdiendo el control. Eso empezó como en junio y en diciembre yo tuve un ataque de pánico muy fuerte donde yo estaba manejando y de verdad yo sentía que me iba a morir. Tenía muchas palpitaciones, yo tenía un reloj smart que usaba mucho y marcaba las palpitaciones y estaban a 144 por minuto o segundo, no sé honestamente cómo se llama. Y bueno, ahí lo que hice fue que me aparqué, bajé el asiento de mi vehículo y me quedé acostada. Las piernas me temblaban, empecé a sudar, subí el aire del vehículo porque yo sentía que me estaba asfixiando, sentía una presión en el pecho. Y bueno, ese día me asusté muchísimo y empecé a tener más problemas para dormir. Porque obviamente ya después que me dio ese, yo sentía que yo iba a seguir teniendo ese mismo ataque. Ya luego, una noche estaba en casa con mi hijo y empecé a sentirme ansiosa, muy ansiosa. Y empecé a tener miedo de que yo perdiera el control y pudiera hacerle daño. Entonces yo misma guardé todos los cuchillos que tenía en mi casa en una gaveta y tranqué a mi hijo en una habitación porque tenía miedo de perder el control. Y ahí uno se da cuenta como de lo incoherente que es el pensamiento en ese momento, de lo poco racional, porque yo estaba escondiendo yo misma los cuchillos, o sea, yo sabía dónde estaban y yo estaba escondiendo a mi hijo, pero yo tenía mucho miedo de que yo perdiera el control. Ahí llamé a la madrina de mi hijo para que viniera a darme soporte. Ella se quedó conmigo hasta un buen tiempo, hasta que llegó mi esposo. Me pasé toda la noche llorando, muy triste porque yo sentía que realmente yo estaba fuera de control y que yo estaba haciendo daño a las personas que estaban a mi alrededor y que yo podía ser una carga para esas personas. Al día siguiente yo busqué ayuda profesional y me diagnosticaron con trastorno de pánico y depresión. Ahí me enteré que van muy ligados, son prima hermana, como dice mi psiquiatra. Yo realmente busqué ayuda psiquiátrica porque yo estaba muy, muy fuera de control. Me medicaron para bajar la sintomatología y entonces ir a terapia. Ahí empecé un proceso terapéutico. Todo esto fue en el 2019, justo antes de la pandemia. Y todavía sigo en un proceso terapéutico. Me dieron de alta hace aproximadamente un año. Tuve una recaída. Sigo yendo a terapia. Realmente no es un proceso lineal. Tiene sub y bajas. Es una montaña rusa. El terapeuta no tiene una varita mágica. Cuando trabajas con el dolor, cuando trabajas con esas situaciones, por lo general suele abrirse unas puertas a ventanas
a otras cosas y eso pasó. Me pasó que ese trabajo terapéutico ha abierto muchas cosas, las cuales yo he tenido que trabajar una a una, porque todas no se pueden al mismo tiempo. Desde los límites, el amor propio, la empatía, la compasión. Ha sido un proceso muy bonito, pero muy largo. Estamos hablando de finales del 2019, estamos a mitad del 2022 y yo sigo mi proceso terapéutico. La verdad, vivir con esta enfermedad no ha sido nada del otro mundo. Yo siento que mi círculo lo ha aceptado de una manera muy bien. Siempre me han apoyado, desde las personas de mi trabajo, mi familia, mi círculo de amigos. O sea, yo siempre he tenido una red de apoyo que me ha empujado y que me ha ayudado a seguir adelante. Siempre he sido muy abierta con mi condición, porque yo siento que puedo conectar con otros que están en la misma condición o que tienen miedo quizás de buscar ayuda. Y eso me permite compartir historias, compartir un montón de conocimientos que he obtenido a través de este proceso de sanación. Siempre desde el respeto y desde la importancia de que lo que funciona para mí no va a funcionar para otro, o lo que funciona para otro no va a funcionar para mí, pero sí abrir el camino a que pueda tener una mejoría. A mí me dejó en shock la historia que nos contó, sobre todo la parte del hijo, porque me parece impresionante al punto que te puede llevar una sensación y el creer que algo está pasando cuando, o sea, dentro de ti está sucediendo, pero a veces, o sea, esa alteración de la realidad que se tiene y lo que ella dice, lo ilógico que es pensar, voy a esconder los cuchillos, pero yo sé dónde los estoy escondiendo y voy a esconder a mi hijo, pero yo sé dónde lo estoy escondiendo, pero me parece una situación demasiado tenaz porque creo que un hijo es como el ser humano que más puedes llegar a amar en el mundo y llegar a pensar que uno mismo le va a hacer daño, pues yo creo que tiene que ser un desespero tenaz. Cosas demasiado valiosas, las conclusiones que saca de cómo pudo trabajar ella el amor propio, la autocompasión y un montón de cosas que yo creo que es un camino que también has transitado tú a tu manera. A mí me parece súper interesante, tomé algunos apuntes como que quiero resaltar algunas cosas, pero esto que tú acabas de decir de escondí los cuchillos, no era consciente, estaba tan desesperada que tenía nublada la razón, es lo más concreto que se puede decir respecto a la ansiedad. Se te nubla completamente todo. Tu cuerpo está en alerta completa y solamente está luchando por el peligro. O sea, estás angustiada por algo que no sabes qué es y tu cuerpo y tu mente están luchando para sacarte de esa situación. Entonces, me parece crítico que las personas lleguemos hasta allá. Entonces, tengo varios puntos. Uno es que ya dice no es un proceso lineal y claramente, o sea, no es un proceso lineal, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, curarse de todo esto no es un proceso lineal. Hay momentos en los que estás, mejor dicho, dices, me sané de esta vaina, no necesito mi cajeta de herramientas, no necesito hacer ejercicio, no, ya, me sané. Y otros momentos donde dices, ¿por qué estoy otra vez en la misma situación? Porque me siento otra vez como hace 3 años, 2 años, un año. Y en ese proceso que no es lineal empiezas a tener muchas confrontaciones. Pero yo antes hacía esto y ahorita no me funciona. Trabajas el amor propio, como decía ella. Trabajas en tu red de apoyo, que eso también lo tengo acá. Todo el círculo familiar. Mira, María Paula, mi abuelita yo creo que ha sufrido de depresión toda su vida y ella nunca se dejó tratar por un psiquiatra. ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, yo no voy al psiquiatra porque estoy loca. Y esa red de apoyo, que las personas ahorita seamos más conscientes respecto a que el médico existe por alguna razón. Si yo voy, si a mí me duele el estómago, yo voy al gastroenterólogo. Porque si a mí me duele el alma y me duele y estoy pasando por una enfermedad emocional, ¿por qué no voy a donde los expertos? ¿Por qué no voy al psiquiatra? ¿Por qué no voy al psicólogo? Y esto es un mensaje también para que las personas, uno, no se automediquen, lo que ella dice como, venga, lo que le funcionó, lo que me funcionó a mí no le funcionó a otra persona o viceversa. Esto es súper importante. Si usted siente que está pasando por un momento de estos, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, hágase ver por los que tienen experiencia, porque en definitiva, ahora hablar de salud mental es tan bonito como que empiezas a descubrir muchas experiencias de las otras personas y aprendes de esas experiencias. Entonces, te hago referencia a mi abuelita porque después de muchos años ella decidió ir al psiquiatra, pero toda su vida vivió triste y toda su vida vivió con ansiedad y ella no sabía que esas cosas son naturales. Cuando yo empecé mi proceso de ansiedad, claro, mi mamá vivía angustiada porque ya no sabía qué me pasaba.
pero después empezó a entender, a leer, y a ella también le dio ansiedad, y a mi hermana también le dio ansiedad, y ojo a esto, mi hermana es psicóloga. Ella tuvo un momento de confrontación demasiado difícil porque ella decía, yo pensé que esto le daba a las otras personas y no a mí. ¿Por qué me da a mí si yo sé y puedo tratarlo de una manera diferente? Le puede dar a cualquiera, en cualquier condición, en cualquier momento de su vida. Ahora, tengamos las herramientas y usemos los medios para que no sea tan difícil. Y anoté otra cosa acá que dice, publico mi historia porque me siento orgullosa, uno, que es la sensación que yo tengo de la historia de ella, es me siento orgullosa de lo que pasé y me siento orgullosa de todo lo que he logrado, pero adicional quiero visibilizar esto para que las personas que están pasando por este proceso sientan acompañamiento y tengan una red de apoyo, que eso es lo que al final todos buscamos, que tengamos una red de amigas o de personas que no conocemos, que estén ahí para cuando uno tiene esos momentos difíciles. Comparto total lo que dices y comparto total lo que nos cuenta Giselle, y de una vez acá le agradezco de parte de las dos que nos haya compartido su historia, a nosotras y a todos nuestros oyentes, y te agradezco a ti de todo corazón una vez más por haber compartido este espacio conmigo. Este es un tema que puede tener segunda, tercera, cuarta y quinta parte, porque pues cada vez van a haber más situaciones que, como tú dices, nos pueden detonar tanto el trastorno de la ansiedad como simplemente situaciones en las que vivamos ansiedad. Y es algo que nos sucede porque somos seres humanos y porque así es, porque no estamos en un proceso lineal, como bien nos lo dijo Giselle. No sé si quieras aquí pues darnos una conclusión o un consejo, algo que te salga pues de tu corazón de cómo esto te ha cambiado a ti como persona, o qué le aconsejas a las personas que están pasando por una situación similar. Yo el consejo más valioso que les voy a dar, dos consejos. Uno, si usted siente que está pasando por un proceso de estos, busque ayuda. No se quede callado, no piense que lo va a poder hacer solo. Hay personas que se especializan en estos temas y realmente son la guía. Busque esa guía. Y dos, definitivamente yo de un tiempo para acá me volví muy creyente. Tengo que creer en algo porque eso me da luz. Pero definitivamente el universo, Dios, la energía en la que usted crea no le da algo que usted no pueda superar. Entonces, eso tiene que quedar siempre en nuestra cabeza. Siempre pensar, esto que me está poniendo el universo o la energía o Dios en el camino, es algo que voy a poder superar. Entonces, así se vea el camino súper negro y usted diga, pues pucha, es que me ha tomado 6 meses, le puede tomar 12 años. 12 años pasar por ese proceso, pero por algo está pasando ese proceso. Entonces, ese es mi consejo más valioso. Y el tercero, que es la ñapa, mediten. Vean, de verdad que para meditar no tiene que hacer un curso. Métase a YouTube y ahí aparece meditación 15 minutos. Hágalo todos los días como un hábito y se lo juro que me va a agradecer toda la vida. Esa es mi conclusión. Y María Paula, mil gracias por tu invitación y feliz de seguir contando. Y si hay segunda, tercera temporada, con gusto estaré aquí para seguir compartiendo experiencias. No, muchísimas gracias a ti. Yo solo cierro diciendo que no nos dejemos para después. No hay ser más importante en nuestra vida que nosotros mismos, porque nosotros vivimos en este cuerpo, vivimos en esta cabeza y no podemos elegir otra. Así que tenemos que hacer las paces con quienes somos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y también con las enfermedades que, como tú dices, de alguna manera Dios, el universo o en lo que ustedes crean, pues nos asignaron a nosotros y es por alguna razón. Yo también creo fielmente y firmemente en eso. Todo sucede porque así debía ser y porque es para nuestro bien mayor. Así que más que quedarnos en un diagnóstico, más que quedarnos en una situación o más que quedarnos en una pregunta de por qué a mí, ya es esta la situación, ¿qué voy a hacer para sacarle provecho a esto? Yo sé que no, pues es muy fácil decirlo y no tan fácil hacerlo, pero seguramente lo vamos a poder hacer porque tenemos 20, 30, 40 años, los que sea que tengamos cada uno de nosotros, y hemos superado todas las situaciones que se nos han presentado en la vida. Así que, ¿por qué no vamos a superar esta? Gracias a ustedes por escucharnos, y creo que es un capítulo que vale muchísimo la pena enviar, compartir. Por esto hemos pasado todos, pero hay unos que la están pasando mucho más mal que otros y creo que vale la pena escuchar estas cosas porque es como ese rayito de luz que nos puede estar sacando de ese momento de desesperanza, de estar tocando fondo. Así que bueno, compartan este capítulo tan hermoso. Chao. Chao.